Bienvenidos a la lección número 20 del curso de circuitos en corriente alterna. Para el día de hoy vamos a continuar con los temas de ancho de banda y factor de calidad y el tema de resonancia en serie y en paralelo. Entonces, bueno, para comenzar vamos a retomar el concepto de frecuencia de media potencia que habíamos mencionado la clase pasada. Es posible bajo ciertas condiciones tener dos frecuencias de media potencia. Viendo esta gráfica, las vamos a tener, bueno, marcadas aquí como omega 1 y omega 2. Recordemos que la frecuencia de media potencia, bueno, tenemos tres formas de verlo. La frecuencia de media potencia, o sea, donde tenemos la mitad de la potencia, ¿verdad? También tenemos una caída al 70%, 70.7% de amplitud. Esto a nivel de tensión o corriente. O podemos tener una caída de 3 decibeles. Que vean que esos tres conceptos hacen alusión al mismo fenómeno, solamente que lo estamos viendo desde tres perspectivas diferentes, desde potencia, tensión y corriente y, bueno, su magnitud logarítmica. Entonces, aquí, bueno, en esta gráfica tenemos la respuesta en frecuencia de algún fenómeno. Veamos que, bueno, aquí vamos a tener un pico marcado por omega 0. Entonces, bueno, pongamos que omega 1 va a ser la frecuencia inferior de media potencia. Y omega 2 va a ser la frecuencia superior de media potencia. Que vamos a definir adicionalmente ancho de banda. Bueno, le vamos a poner BW. Esto, bueno, va a ser ancho de banda. O en inglés va a ser bandwidth. Y esta va a ser la diferencia de omega 2 menos omega 1. Que podemos verlo acá. Vean que un ancho de banda, ok, bueno, un ancho de banda va a ser un rango de frecuencias en las que el amplificador va a darnos potencia, bueno, por encima de la mitad de algún valor o por encima del 70% de alguna amplitud, que en general los circuitos que implementemos y al analizarlos en frecuencia, pues su rango útil en frecuencia va a estar encerrado justamente por esas dos frecuencias. Podemos verlo, bueno, también justamente cuando hay una caída de 3 decibeles, ya más allá, ya eso se sale del ancho de banda. Entonces, bueno, podemos definir matemáticamente el ancho de banda como omega 2 menos omega 1. Vean que eso está en radianes por segundo. Y eso también aplica, podemos decir F2 menos F1. Y esto va a estar dado en hertz. Y podemos tener ambas definiciones. Bueno, en general hay varias definiciones de ancho de banda. La que vamos a manejar aquí particularmente es la que está por la media potencia, que es esta, bueno, como les mencioné por acá. Hay otras definiciones de ancho de banda, tal vez en contexto de transmisión de señales, pero bueno, eso tal vez cuando lleguen a TEN 2 o a comunicaciones van a encontrarse esas otras versiones. Que definamos también otro concepto que le vamos a llamar factor de calidad. Factor de calidad lo vamos a marcar por la letra Q. Es la relación de energía máxima almacenada respecto a la energía disipada por ciclo. Y recordemos que estamos en el contexto de señales alternas, entonces vamos a hablar esto en el contexto de un ciclo de oscilación. Y aquí podemos ver un ejemplo de diferentes valores para un factor de calidad en algún circuito o sistema dado. Que bueno, vamos a tener que Q va a estar dado, bueno, siguiendo esta definición anterior, va a ser igual a 2pi por, ven que 2pi incluye, bueno,
la definición del ciclo de oscilación, pues bueno, vamos a tener arriba energía pico almacenada y abajo vamos a tener energía pico disipada. Que esto en contexto de un capacitor o un inductor puede ser calculado, lo vamos a calcular de hecho más adelante. Y abajo tenemos energía pico disipada. Entonces, en este gráfico que vemos aquí a la izquierda, bueno, tenemos tres factores de calidad distintos. Vamos a usar el término selectividad para ver qué tan cerrado o abierto es este ancho de banda. De hecho, va a ser inversamente proporcional. Vean que Q1, que es esta que está acá, bueno, aquí todas están marcadas en rojo, marquemos esta tal vez en verde. Que vean que esta línea verde, bueno, va a representar un Q poco selectivo, o va a ser en este caso el menos selectivo. Y esto va a implicar un ancho de banda mayor. Ahora podemos analizar este que está en azul. Y vemos que este tiene un Q medianamente selectivo. De la misma manera, bueno, va a ser su ancho de banda. Va a ser ahí como un punto medio. Y bueno, la que ya aparece marcada en rojo, vamos a ver que es un Q más selectivo. Y veamos que esto representa el ancho de banda menor. Entonces vean cómo están relacionados, bueno, de manera inversa. Si yo tengo un ancho de banda mucho menor, significa que estoy siendo más selectivo a la hora de escoger la frecuencia. En cambio, si yo abro el ancho de banda, significa que estoy dejando pasar más frecuencias y estamos siendo menos selectivos. Que ahora, bueno, relacionemos estos conceptos con lo que va a ser, bueno, el tema que vamos a ver ahorita entonces va a ser resonancia en serie. Comencemos con este. Que bueno, ya tal vez habrán escuchado sobre el concepto de resonancia, que es un fenómeno físico que describe la tendencia de un sistema físico a oscilar a mayores amplitudes para algunas frecuencias particulares mayor que otras. Esto sucede en cualquier sistema que tiene un par de polos complejos conjugados. Lo estábamos viendo en la clase pasada con diagramas de Bode. Les mostré que para un polo de orden 2, dependiendo del factor chi, íbamos a tener un pico más alto, más pequeño. Entonces, bueno, este tema o este concepto está relacionado con esto que vimos en diagramas de Bode. Esto, bueno, como se observa ahí, se ve como un pico agudo en la respuesta en frecuencia de un circuito. Entonces, cuando tengamos algo así en una respuesta en frecuencia, podemos estar seguros que ahí hay alguna especie de resonancia. De hecho, tal vez recordarán, bueno, tal vez habrán visto el ejemplo de un puente en Estados Unidos, no sé si fue en California, que una vez construido empezaron a pasar vehículos y, bueno, con el paso de los vehículos y me parece que también el viento, el puente empezó a oscilar cada vez más grande la oscilación, hasta que llegó un punto donde ya la estructura, bueno, las vigas metálicas, el concreto ya no aguantó físicamente, se empezó a desquebrajar y bueno, el metal también, y finalmente el puente colapsó. Esto es algo que tiende se puede ver como una señal tal vez senoidal, que empieza a crecer en amplitud de manera desproporcionada, o sea, tiende a infinito, pero bueno, llega un punto donde ya el material físico ya no aguanta, bueno, y el puente se desplomó. Ese es un ejemplo de resonancia. Entonces, bueno, ahora en el contexto de lo que nos interesa, que es el de circuitos eléctricos, bueno, veámoslo, bueno, manera de definición, que nuevamente voy a indicar esto, bueno, en contexto de circuitos eléctricos. Es una condición de un circuito RLC en donde las reactancias capacitiva e inductiva se cancelan. O sea que cada una es el inverso del otro. Y bueno, y en signo también, entonces, bueno, la suma de ellas va a dar 0. Con lo que se tiene una impedancia resistiva. Que nuevamente no es que
no es que estas reactancias desaparecen físicamente, o sea, vamos a tener un circuito con una resistencia, una bobina, un capacitor. Vean que no es que van a desaparecer, es que a cierta frecuencia muy particular, ambas impedancias dan el inverso opuesto en signo, por tanto, matemáticamente van a ser cero y es como si tuviéramos únicamente una resistencia. Entonces, bueno, tenemos este circuito en serie que podemos analizarlo. Bueno, podemos decir que la impedancia es la tensión entre la corriente y bueno, aquí podemos hacer una suma de las impedancias de cada componente, R más J omega L más 1 entre J omega C. Entonces, bueno, esto podemos resumirlo en que Z va a ser igual a R más J. Y si sacamos aquí a factor común, bueno, podemos pasar el J arriba como un negativo. Y sacamos el J factor común, vamos a tener omega L menos 1 entre omega C. Que esta va a ser la impedancia que va a haber esta fuente. Habíamos dicho que la reactancia en resonancia X es cero. Que vean que eso es un concepto muy importante. En un examen del año pasado, recuerdo, o sea, era un circuito no así de sencillo, ¿verdad? Era, no sé, tenía como un paralelo y una serie, y había que encontrar cuál era la frecuencia de resonancia. Y no sé, mucha gente se quedó en cero o no sabía qué hacer, y pues conceptualmente estaba muy sencillo, es encuentre la impedancia equivalente vista desde la fuente y la parte imaginaria de la impedancia, que es la reactancia, igual a cero, despeja la frecuencia, ahí está. Vean que conceptualmente es sencillo, pero si no entienden ese concepto, no van a poder tomar ese camino matemático. Vean que en general, bueno, las cosas que vemos aquí tienen una parte conceptual, otra matemática, y si no tienen bien entendido la parte conceptual, pues tal vez tomen un camino matemático incorrecto. Entonces, vean que el concepto siempre es muy importante. Entonces, bueno, vamos a decir que la parte imaginaria de Z va a ser igual a cero. Esto va a implicar que omega L menos 1 entre omega C va a ser igual a cero. Tenemos que omega L es igual a 1 entre omega C. Y aquí, bueno, despejamos, podemos pasar el omega para arriba, el L para abajo. Vamos a tener omega cuadrado, va a ser 1 entre LC. Y omega, con esto va a ser entonces 1 entre raíz de LC. Que vean que, bueno, esto nos va a dar una respuesta negativa, pero bueno, esa respuesta es trivial o no nos sirve. Eh, cuando, cuando veamos Fourier, vamos a ver que matemáticamente o teóricamente podemos hacer uso de frecuencias negativas, pero eso es una facilidad matemática, nada más. O sea, en la vida real no existen frecuencias negativas, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso nos interesa solamente el resultado de que nos da positivo. Entonces vean que esta le vamos a llamar frecuencia resonante o de resonancia, cualquiera de las dos. Recuerden, siempre les digo que el vocabulario, cómo lo usamos, también es muy importante, cómo nos comunicamos en un lenguaje técnico apropiado, que sea correcto, matemática o físicamente. Entonces, bueno, más bien esto va a llevar aquí un cero por acá, omega cero. Entonces, bueno, vean que omega cero, bueno, este en particular, que este en particular lo vamos a tener en radianes por segundo, pero vean que podemos también tener F0. Recuerden que omega es 2pi por F, entonces el 2pi lo vamos a pasar a dividir. Entonces nos queda 1 entre 2pi raíz de LC, que esta es la forma en la frecuencia, bueno, cíclica. Esta la vamos a tener en hertz. Pues bueno, están relacionadas únicamente por un factor de 1 entre 2pi en este caso. Ok, un par de observaciones para la resonancia en serie. En resonancia tenemos que la impedancia va a ser igual a R. Es decir, la combinación LC actúa como un cortocircuito. Que recuerden, no es que desaparecen físicamente, matemáticamente sí, o sea, se comportan como un cortocircuito, o sea, una es cancelada por la otra.
Para este caso, bueno, recordemos cuando tenemos circuitos meramente resistivos, vamos a tener la tensión de la fuente con la corriente, van a estar en fase. Esto implica que el factor de potencia va a ser igual a 1 en estos casos, en resonancia. Y adicionalmente, la magnitud de H de J omega es mínima. Y en estos casos, las tensiones VL o VC pueden ser mayores que VS. Que la tensión en el capacitor y en el inductor pueden ser más grandes que la de la fuente. Aquí vamos a tener que VL, o bien, creo que aquí más bien va a ser magnitud, va a ser igual a VM entre R por omega 0 L. Esto va a ser igual a Q por VM. Y por otro lado, vamos a tener que la magnitud de VC va a ser igual a VM entre R por 1 entre omega 0 por C. Y esto va a ser igual a Q por VM. Entonces vean que de aquí, bueno, podemos obtener dos expresiones distintas para Q, o sea, el factor de calidad. Este va a ser, bueno, por este lado, omega 0 L entre R. Y por este otro lado va a ser igual a 1 entre omega 0 RC. Que vamos a tener estas dos expresiones para el factor de calidad. Para ese circuito en serie particularmente. Entonces ahora, para determinar las frecuencias de media potencia, omega 1 y omega 2, tenemos que la potencia promedio disipada va a ser esta. P de J omega va a ser igual a 1 medio por I cuadrado por R. Entonces en omega 1 y omega 2, como lo habíamos visto por definición, se tiene la mitad de la potencia. Entonces, de esta manera podemos decir que P de omega 1 va a ser igual a P de omega 2, que va a ser igual a VM cuadrado entre 4R. O podemos decir también que va a ser I cuadrado por R entre 4. Y tenemos estas dos expresiones. Y adicionalmente podemos obtener la respuesta en frecuencia de la corriente. Esta va a ser magnitud de I de J omega va a ser igual a, abajo vamos a tener raíz cuadrada de R cuadrado más omega L menos 1 entre omega C, esto al cuadrado. Y arriba vamos a tener la magnitud de la tensión que va a ser VM. Entonces, para hallar estas frecuencias, y aquí el sádico me perdí un poquito, dicen, en el libro aparece únicamente que hay que igualar esta parte de abajo. O sea, dicen únicamente que hay que igualar esto a raíz de 2 entre R. ¿Por qué será? No sé si tiene que ver con esto, pero si no lo explica mucho y bueno, tampoco se mete mucho en resolver, bueno, esta ecuación. Vean que aquí, bueno, podemos elevar al cuadrado, nos queda 2R a la 2. Y aquí la cuestión es, bueno, despejar en cuanto a omega. Y bueno, nos va a dar dos soluciones. Vamos a tener que omega 1 va a ser igual a menos R entre 2L más raíz de R entre 2L cuadrado más 1 entre LC. Eso va a ser omega 1 y omega 2 va a ser esto mismo pero positivo. Y entonces tenemos aquí estos dos resultados. Esos son los valores numéricos para omega 1 y omega 2. Bueno, para este circuito en serie particular. Circuito serie RLC. Entonces, bueno, vean que de aquí podemos sacar estos valores. Pongámosle a esto la ecuación 1. Y adicionalmente también se puede relacionar o se pueden relacionar las frecuencias de media potencia con la frecuencia de resonancia.
Esto nos va a dar que omega 0 va a ser igual a la raíz de la multiplicación de omega 1 por omega 2. Y veamos entonces que la frecuencia de resonancia es la media geométrica de las frecuencias de media potencia. En general, omega 1 y omega 2 no necesariamente tienen que ser simétricas alrededor de omega 0, pero en la mayoría de los casos la simetría puede ser una aproximación razonable. O sea, podemos decir que la distancia de omega 1 a omega 0 es la misma distancia de omega 0 a omega 2. Entonces, en este caso, la altura de la curva, entonces, o del pico de resonancia, depende de R, pero el ancho depende del ancho de banda. Este va a estar dado, bueno, como habíamos visto, como la diferencia entre omega 2 menos omega 1. Entonces, vean que justamente ese ancho depende de estas frecuencias de media potencia. Y nuevamente, recordemos que la agudeza de esta resonancia, o sea, qué tan alto va a ser este pico y qué tan selectivo va a ser, bueno, va a depender del factor de calidad. Entonces, que ahora hagamos un análisis de las energías. Entonces, para un circuito RLC serie, la energía pico almacenada va a estar dada por un medio L por I cuadrado, mientras que la energía disipada en un periodo va a estar dada por un medio I cuadrado por R por 1 entre F0. Que aquí ese factor 1 entre F0 es el que le da la característica de que lo estamos haciendo sobre un periodo. Entonces, siguiendo la definición que habíamos dado anteriormente sobre Q, que iba a ser igual a 2pi por la energía almacenada entre la energía disipada, vamos a tener aquí un medio, Li cuadrado, vamos a tener arriba, y abajo vamos a tener un medio I cuadrado por R por 1 entre F0. Veamos que acá se nos cancela el 1 medio, el I cuadrado, entonces nos va a quedar L entre R por 1 entre F0. Vean que F0 va a pasar arriba a multiplicar porque está abajo dividiendo. Entonces esto nos va a dar 2pi por F0 entre R. Y vean que, bueno, podemos agrupar este término que va a ser, bueno, esto va a ser omega 0, ¿verdad? Entonces vean que podemos decir que Q entonces en este caso va a ser omega 0 por L entre R. Y si hacemos el mismo análisis para el capacitor, para la energía almacenada en el capacitor, nos va a dar 1 entre omega 0 RC, que si se fijan son los resultados que habíamos obtenido anteriormente, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí tenemos otra forma, bueno, de demostrarlo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Que por aquí tenía marcado también esta ecuación que está por acá. Pongámosle número a esta, digamos que esta es 2. Y por aquí tenía esta, le había puesto 1. Omega 1 y omega 2 es 1. Y omega 0, bueno, el ancho de banda es 2. Entonces, si sustituimos 1 en 2, se obtiene que el ancho de banda va a ser igual a R entre L, que va a ser igual a omega 0 entre Q. Y de esta manera veamos que tenemos que el factor de calidad Q va a ser omega 0, o sea, la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda. Pues bueno, aquí tenemos otra forma de ver cómo el factor de calidad y el ancho de banda están inversamente relacionados. Es decir, a mayor ancho de banda, vamos a tener menor factor de calidad, o sea, vamos a ser menos selectivos. Y podemos, bueno, darle también un significado a selectividad en contexto. Entonces, la selectividad de un circuito RLC es su habilidad de responder a ciertas frecuencias y discriminar el resto. Vean que eso tiene por acá implícito el concepto de filtro, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Que bueno, ya sabrán, bueno, la definición
tal vez en otros contextos de qué es un filtro, algo que nos deja pasar algo que queremos y nos bloquea algo que no queremos. En contexto de audio, tenemos lo que se llaman ecualizadores, que son un conjunto de filtros conectados en cascada, donde cada filtro va a tener su ancho de banda particular. Entonces, podemos ecualizar o manejar las amplitudes de ciertas bandas de frecuencia particulares. Okay, podemos tener la frecuencia baja, frecuencia media, frecuencia alta. Ese es el ecualizador más sencillo que pueda haber. Un ecualizador de 3 bandas que nos dé la parte grave, media y alta. Así como podemos tener, ecualizadores más complejos de 16 o 32 bandas. Estos, siempre lo que hacen es dividir el espectro de frecuencias audibles, que va de 20 Hz a 20 kHz, lo divide entre 8, 16, 32, la cantidad de componentes que tengamos en el ecualizador. Pues por aquí anda el concepto de esta palabra selectividad, que significa que podemos, a través de la frecuencia de resonancia, vean que sí tenemos una forma de moverla o de cambiarla en la frecuencia. Veamos que esto nos va a seleccionar anchos de banda distintos, dependiendo de dónde seleccionemos esa frecuencia central. Entonces vamos a decir que un circuito es de Q alto si Q es mayor o igual a 10. Y con esto, para propósitos prácticos, vamos a tener que omega 1 va a ser aproximadamente omega 0 menos ancho de banda entre 2. Esta es la aproximación razonable que les había dicho que podemos aproximar razonablemente estas frecuencias de media potencia como la frecuencia central más menos la mitad del ancho de banda. Que para estas condiciones la respuesta se hace simétrica en cuanto al ancho de banda y la frecuencia central. Entonces veamos que un circuito resonante se caracteriza por 5 parámetros. Y vamos a tener las frecuencias de media potencia. En este caso, aquí estamos contabilizando 2 elementos o 2 parámetros, omega 1 y omega 2. Vamos a tener una frecuencia resonante, omega 0. Vamos a tener ancho de banda, BW, y vamos a tener factor de calidad, dado por Q. Y entonces veamos que un circuito resonante podemos caracterizarlo, describirlo por estos 5 parámetros. ¿Alguna pregunta? Ok, ahora pasemos al concepto, de resonancia en paralelo, que ya acabamos de hacer resonancia en serie, tenemos un circuito RLC en serie. Aquí básicamente vamos a hacer lo mismo, solamente que, estando en paralelo, y aquí vamos a tener una fuente de corriente. Entonces, esto lo vamos a trabajar en términos de admitancia. Entonces vamos a decir que la admitancia de J omega va a ser igual a 1 entre R más 1 entre J omega L más J omega C. Entonces, aquí podemos agrupar parte real, parte imaginaria, y nos va a quedar la admitancia, que depende de J omega, va a ser igual a 1 entre R más J 1 entre omega L más, mentira, vamos a tener omega C menos 1 entre omega L, que esa va a ser la admitancia. Y nuevamente recuerden, la parte conceptual, la resonancia sucede cuando la parte real o la parte imaginaria de la admitancia es igual a 0. La parte imaginaria de la admitancia o la impedancia, dependiendo en contexto si estamos en serie o en paralelo,
Entonces, bueno, aquí vean que igualamos esto a 0, despejamos y vean que vamos a tener la misma condición. En este caso, no cambia. Omega 0 va a ser igual a 1 entre raíz de LC. Y bueno, vamos a tener adicionalmente que F0 va a ser igual a 1 entre 2pi raíz de LC adicionalmente. Que vean que tenemos justamente las mismas expresiones para ambos circuitos. Entonces no hay cambio acá. Que vemos que esta es la misma respuesta para el circuito RLC serie. Entonces podemos sacar aquí, bueno, la magnitud de la corriente IL va a estar dada por IM, la amplitud de la corriente por la resistencia entre omega 0 por L. Esto va a ser igual al factor de calidad por la corriente o la amplitud de la corriente. Y vamos a tener también que la magnitud de la corriente del capacitor va a ser igual a omega 0 por capacitancia por amplitud de corriente por R y va a ser, bueno, igual a Q por IM. Y de aquí podemos sacar, bueno, unas observaciones parecidas al caso pasado. Podemos tener que las corrientes del capacitor y el inductor pueden ser más altas que la de la fuente. Y para ese caso particular, la combinación LC se va a comportar como un circuito abierto, que nuevamente no es que van a desaparecer, pero matemáticamente es como si efectivamente desaparecieran, pero se van a comportar como un cortocircuito. Podríamos hacer el mismo análisis o el mismo desarrollo para este circuito, pero bueno, los resultados van a ser los mismos, entonces simplemente podemos copiarlos nada más y no repetirlos. Entonces vamos a tener que la frecuencia 1 va a ser menos 1 entre 2RC más la raíz de 1 entre 2RC al cuadrado más 1 entre LC. Y omega 2 va a ser esta misma, pero positiva. Que vamos a tener que el ancho de banda es igual a omega 2 menos omega 1, se sigue cumpliendo. Esto va a ser igual a 1 entre RC. Y Q va a ser omega 0 entre el ancho de banda de la misma manera. Esto va a ser igual a omega 0 RC, que va a ser igual a R entre omega 0 por L. Que vean que, bueno, tenemos en este caso particular, bueno, tenemos un montón de equivalencias o de fórmulas o ecuaciones, pero bueno, todas hacen referencia o alusión a los mismos términos, solamente que con diferentes formas de calcularlo. Tenemos que en términos del factor de potencia, el factor de calidad, que podemos describir, bueno, que va a ser omega 1 y omega 2. Y bueno, vean que aquí tenemos otra forma de encontrar las frecuencias de media potencia, dadas en términos del factor de calidad. Y de igual manera, si Q es alto, o para circuitos con un factor de calidad alto, vamos a tener la misma aproximación, que omega 1 va a ser igual a omega 0 menos la mitad del ancho de banda. Y vamos a tener que omega 2 va a ser igual a omega 0 más la mitad del ancho de banda. O sea que va a haber simetría cuando tenemos un Q alto. Entonces, bueno, los resultados de ambos tipos de resonancia podemos pues resumirlos en una tabla que van a encontrar, bueno, esta es del sádico particularmente. Pues bueno, veamos que para ambos circuitos en serie o en paralelo tenemos la misma frecuencia de resonancia o resonante 1 entre raíz de LC. El factor de calidad va a estar dado, que vean que aquí va a ser inverso. Para el circuito en serie tenemos omega 0 por L entre R o 1 entre omega 0 RC. Y vean que aquí vamos a tener el inverso, R entre omega 0 por L o
omega 0 por RC. Las frecuencias de media potencia, que vean que van a ser la misma, que esta no cambia, y la misma relación igual o la misma consideración de simetría para circuitos de Q alto, que va a ser mayor o igual a 10. Vamos a tener que esta es la forma de calcular estas frecuencias. Que ahora para terminar la lección de hoy, hagamos un par de ejemplos numéricos que van a ser sencillos porque justamente van a ser un circuito serie o paralelo. Entonces, va a ser solamente sustituir valores o ver cómo los utilizamos, pero en la práctica, tal vez ya a nivel de examen no vamos a tener, un ejemplo tan sencillo de algo serie, algo en paralelo, sino alguna combinación. Vean que todo se reduce a encontrar la impedancia o la admitancia vista desde la fuente. Y la van a igualar, igualan la parte imaginaria a 0, que eso es conceptualmente, o sea, decir que solo vamos a tener la parte resistiva, y despejan para omega. Ese es todo el procedimiento. Pues hagamos un ejemplo para un circuito serie, que vamos a tener que la fuente es 20 seno de omega t, y los valores de los componentes van a ser R igual a 2 ohms, L va a ser igual a 1 milihenry, y el capacitor va a ser igual a 0.4 microfaradios. Que nos piden encontrar omega 0, omega 1, omega 2, el factor de calidad, el ancho de banda y la amplitud de corriente en resonancia. O pongámoslo más resumido en omega 0, omega 1 y omega 2. Que nos piden encontrar esas cosas. Y como les digo, para ese caso particular es muy sencillo porque solamente es sustituir valores. Vamos a tener que omega 0 va a ser igual a 1 entre raíz de LC, que va a ser igual a 1 entre raíz de 1 milihenry por 0.4 microfaradios. Que eso nos va a dar que omega 0 va a ser igual a 50 kiloradianes por segundo. Que esto equivale a 7.96 kilohertz. Y vean que aquí entra un poco lo que les digo, que no sé, como humanos entendemos mejor tal vez en contexto que son 7 kilohertz. Tal vez lo podemos comparar con audio porque, es lo que como humanidad hemos evolucionado a tener el oído, que va de 20 Hz a 20 kilohertz. Entonces, podemos ver que eso, llega casi a 8 kilohertz, que es el límite de las frecuencias más importantes para la voz humana. Entonces, esto es una frecuencia media. Ya por encima de 10K ya pasa por frecuencia alta. Entonces, podemos entenderlo de esa manera. Tenemos que omega 1 va a ser igual a menos R entre 2L más raíz de R entre 2L cuadrado más 1 entre LC. Esto va a ser igual a menos 2 entre 2 por 1 mili más raíz de, pongamos esto abajo mejor. Y aquí vamos a tener 2 entre 2 por 1 mili al cuadrado más 1 entre 1 mili por 0.4 microfaradios. Que esto nos va a dar menos 1 más raíz de 1 más 2500. Todo esto va a estar multiplicado por K, o sea, por un kilo. Y con eso vamos a tener que omega 1 va a ser igual a 49 kiloradianes por segundo, que va a ser igual a 7.8 kilohertz. Que de esta manera podemos encontrar, adicionalmente cuánto va a ser omega 2, que esto va a ser igual a 1 más raíz de 2501 kilo, que con esto nos da que omega 2 va a ser igual a 51 kiloradianes por segundo, que va a ser igual a 8,12 kilohertz. Y ya con esto podemos sacar el ancho de banda. El ancho de banda va a ser igual a
omega 2 menos omega 1, que va a ser, en este caso, bueno, este nos va a dar 2 kiloradianes por segundo. Vean que adicionalmente, bueno, tenemos varias formas de calcular el ancho de banda. En este caso podemos utilizar R entre L, que nos va a dar 2 entre 1 mili, que justamente igual es 2 kiloradianes por segundo. En omega 0, en la resonancia, vamos a tener que la corriente va a ser igual a Vm entre R, que va a ser igual a 20 entre 2. Y eso nos indica que la magnitud de la corriente Im va a ser igual a 10 amperios. Y adicionalmente podemos calcular, bueno, sí, en cómo va a ser la corriente en omega 1 y omega 2. Que recordemos que estas son las frecuencias de media potencia o las frecuencias donde la amplitud cae al 70%. Entonces veamos que podemos ponerle aquí I1 o I2 va a ser 10 entre raíz de 2, que es el 70% de 10, que bueno, en este caso nos va a dar 7,07 amperios. Y creo que finalmente podemos obtener el factor de calidad. Y para este en particular, y bueno, vean que esto es pura fórmula, no tienen que demostrar nada, solo saber usar bien el formulario. Que yo siempre le digo a los estudiantes que un formulario es como hacer una bomba. O sea, cualquiera puede encontrar en internet cómo hacer una bomba, pero si no saben utilizarlo bien, pues les va a explotar en la cara. Entonces lo mismo pasa con el formulario, que a veces parece que llegan al examen y no saben qué hacer y lo que hacen es ponerse, no sé, a buscar lo primero que se encuentren y ahí martillar hasta que les dé algún número. Y no necesariamente pues va a estar bien. Entonces vean que en contexto tienen que, o sea, que entender qué contiene el formulario o el resumen de conceptos o de fórmulas. Pues bueno, en ese caso es simplemente, bueno, fácil saber si estamos, bueno, circuito serie, circuito paralelo. En este caso Q es igual a omega 0 por L entre R. Igual son valores, los obtenemos acá. Entonces vean que Q en este caso es mayor o igual a 10, si se cumple. Pues bueno, podemos decir que es un circuito de factor de calidad alto y podemos decir que el ancho de banda va a ser omega 0 entre Q, que eso es igual a 50K entre 25, que es igual a justamente 2 kiloradianes por segundo, que es igual al resultado que nos había dado por aquí arriba. ¿Alguna pregunta? Que les voy a dejar un ejercicio de tarea para que lo resuelvan ustedes solos, a ver cómo les va. Que por aquí vamos a tener una fuente alterna de corriente. Esto va a ser un circuito paralelo. Aquí vamos a tener 10 seno de omega t. Para ese caso, R va a ser igual a 8 kiloohms, L va a ser igual a 0.2 milihenrios y C va a ser igual a 8 microfaradios. Entonces nos piden encontrar, en este caso, bueno, los parámetros, los 5 parámetros fundamentales que hemos visto de estos circuitos, que van a ser la frecuencia resonante, las de media potencia, el ancho de banda y el factor de calidad.